La Central Autónoma de Trabajadores rechazó el llamado a paro nacional que está haciendo la CUT para esta jornada. Según el organismo, la multigremial que encabeza Bárbara Figueroa mantiene estrechos lazos con el empresariado a través de la Confederación de la Producción y el Comercio, los que según ellos representan una burla para los trabajadores. Queremos conversar más respecto de cuál es la visión que tiene la CAT, así se llama, y para eso nos acompaña el presidente de la Central Autónoma, el señor Óscar Olivos. Señor Olivos, gracias por venir. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por invitarme, es un placer, encantado. Nos interesa saber, como medio de comunicación, una visión bastante equilibrada y tener del mundo de los trabajadores todas las visiones, y esa es la razón por la que nos interesa mucho conversar con usted. ¿Por qué ustedes no adhieren a este paro? A ver, la movilización hecha o convocada por la Central Unitaria de Trabajadores, la hacen ellos. Nosotros no somos parte ni tuvimos la oportunidad, y lo planteamos en reiteradas veces, la posibilidad de conversar con los compañeros de la CUT para poder hacer una movilización en conjunto. Okay. Ahora, nosotros respetamos y compartimos el concepto que está planteando por el paro o la movilización, que tiene que ver con la negociación colectiva, que tiene que ver con la AFP, que tiene que ver con la sindicalización, etcétera. Eso lo compartimos. Pero creemos que hoy día es extemporáneo, porque este gobierno se va, este gobierno termina. Y todas las reivindicaciones que están planteadas ahí tienen que ser materia de ley. Y resulta que el Parlamento va a dejar de funcionar dentro de un par de meses más. Porque también los parlamentarios van de candidatos a diputados, a senadores. Por lo tanto, el futuro gobierno, el que sea, es el que tiene que tomar en cuenta estas reivindicaciones. Y a ellos hay que decirle, mire, estas son las reivindicaciones. Nosotros lo hemos hecho de siempre. El tema de la AFP, por ejemplo, que tanto se plantea aquí, nosotros en el año 2006... le entregamos a la presidenta Bachelet una propuesta. ¿Usted la tiene ahí? Porque una cosa es oponerse a algo y otra cosa es proponer algo. Nosotros nos oponemos a la AFP, pero hacemos una propuesta, que es este documento, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el fondo, es una alternativa diferente, que le entregamos a la presidenta Bachelet, ¿no es cierto?, y le entregamos a este gobierno, y le vamos a entregar al futuro gobierno que venga. Yo voy a ir en un minuto, señor Olivos, a preguntarle por esa propuesta que me interesa. Lo que quiero oír para ir desarrollando bien la idea y que quiero saber es, ¿ustedes no adhieren a esta movilización solo por un asunto que tiene que ver con la temporalidad, que ya no vale la pena por las razones que usted me explica, o tiene que ver también con un trasfondo político que hay detrás? No, porque creemos que este paro tiene un trasfondo electoral. Creemos que tiene que ver con un trasfondo electoral para potenciar los partidos especialmente, que son los que participan dentro de la CUT. La CUT es una estructura político-partidista. Y generalmente están todos dentro del nuevo equipo que se armó después de la Constitución, esta nueva mayoría, la nueva mayoría. Por lo tanto, una forma de potenciar a los futuros candidatos es hacer este tipo de movilizaciones. Yo creo que no tiene que ver mucho con la reivindicación misma, porque vuelvo a insistir, esta reivindicación que está planteada en la propuesta hecha en la posición de la CUT es una reivindicación que viene de siempre, o sea, en los años, desde el término de la dictadura a la fecha, se ha hecho esta reivindicación. Nosotros hemos planteado, al igual que la CUT y al igual que las organizaciones de los trabajadores en general, el cambio al sistema del código laboral, por ejemplo. No un maquillaje, nosotros pretendemos cambiar el código laboral porque está viejo. El tema de la negociación colectiva, el tema de la huelga, el tema de la sindicalización, el tema de la AFP, todos son temas que han sido planteados desde la época de Elwin a la fecha, ¿me entiendes? Por lo tanto, lo que ocurre hoy día entonces es una movilización de carácter político, a su juicio. Yo creo que es más que nada de carácter político. Esa es mi opinión. Sí. ¿Me entiendes? Ahora, nosotros dentro del Consejo Ejecutivo discutimos este tema y hemos dejado en libertad de acción a nuestras organizaciones afiliadas porque creemos en la autonomía del movimiento sindical. ¿Entiendes? Nosotros somos 300.000 trabajadores desde la 4ª región hasta la 9ª región. Yeah. Especialmente el área privada. El área pública es muy pequeñita. Bueno, hay que ver qué pasa con el área privada. Yo vi hoy día que la industria, el comercio, el transporte está trabajando. O sea, ¿qué podría pasar? Me voy a poner ahora del otro lado. ¿Qué podría pasar, por ejemplo, con aquel argumento, el señor Olivos, que dice, mire, si la gente no sale a la calle y no se manifiesta, probablemente no se pone con la fuerza necesaria a los temas que justamente los trabajadores están demandando? Usted nada más recién me decía, tengo una propuesta del año 2006... y ahí están las cosas igual. ¿Qué pasa con ese argumento? No, yo creo que los trabajadores tienen que hacerse oír. Y el mundo ha cambiado. En los últimos años hemos visto que la ciudadanía, los grupos ciudadanos, los estudiantes, todos están manifestándose. Y es más, cuando los estudiantes se han manifestado y han ido los políticos a meterse, lo han echado.
porque hay una nueva concepción. El país defiende sus intereses, los grupos sociales defienden sus intereses, los estudiantes defienden sus intereses, y los trabajadores también tenemos que defender nuestros intereses. ¿Cómo? Ahora, manifestándonos, claro que manifestándonos, en forma responsable, en forma seria, en forma pacífica y cuando corresponda. Pero una cosa es manifestarse y otra cosa es proponer, porque yo no me voy a oponer porque soy de la oposición, me voy a oponer porque considero que no es justo un código laboral como el que hay hoy día, pero tengo que hacer una propuesta. Me voy a oponer porque creo que no es justo el sistema de pensiones o el sistema de FP que yo cito hoy día, pero tengo que hacer una propuesta. ¿Y usted siente que la CUT no ha propuesto lo suficiente? Yo he escuchado solamente denuncias. He escuchado denuncias, no he escuchado propuestas todavía. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con esto que ha señalado la CUT fuertemente de pedir, por ejemplo, un sueldo mínimo con un piso de 250.000, porque señalan que las condiciones económicas y laborales del país hacen factible esa cifra? Pero ¿Qué le pasa a usted con eso? Nosotros hemos dicho exactamente lo mismo. Nosotros creemos que tiene que haber un sueldo mínimo de 250.000 pesos. Lo que también hemos dicho que hay que ser justo y responsable cuando uno plantea estos temas. Cuando hablamos de 1 millón de trabajadores con el sueldo mínimo, eso no es real. Eso no es real porque en este país, lamentablemente, muchos trabajadores les imponen por el mínimo, pero ganan mucho más allá del mínimo. Ahora, que afecte a la economía del país 250.000 pesos es un cuento, ¿no es cierto?, el cuento del lobo que ponen los empresarios. Yo planteaba la otra vez en una reunión que teníamos con los empresarios, diciendo, por ejemplo, en las pymes, ¿sí?, que te da la mayor cantidad de salario mínimo. Correcto. Si a las pymes tiene que pagarle cuando corresponda, no a los 180 días o 200 días. O sea, hizo el trabajo a la pyme y se le paga. Porque en ese pago está incluido el sueldo de los trabajadores, está incluido. Si no le pagan cuando corresponde y le pagan a 6 meses, obviamente esa pyme quiebra. O sea, esto que se señala que subir el sueldo a 250 significa literalmente reventar a las pymes. No, ¿Eso usted mentira, no lo comparte? falso, absolutamente falso. Eso es el cuento del lobo, ¿no? Ahora, respecto de la propuesta, y ahora sí me interesa ahondar en aquello que ustedes han señalado del sistema de FP, que es uno de los temas por los cuales hoy día también se moviliza la CUT. Particularmente, ¿qué es lo que ustedes han propuesto en esa materia? Mira, a grandes rasgos, nosotros creemos que aquí tiene que haber una participación con aporte de estos trabajadores, aporte del Estado y aporte de los empleadores. Y eso, ¿no es cierto?, tiene que ser manejado tripartitamente, no con fines de lucro, sino con fines de poder entregar una pensión digna el día de mañana. Hoy día las AFP son un negocio donde un trabajador que ha estado toda su vida trabajando, que tiene un sueldo de 1.200.000 pesos, 1.300.000 pesos hoy día, que nunca ha tenido una laguna, que tiene 100 millones acumulados, va a jubilar con 300.000 pesos. O sea, es una burla, digamos. Por lo tanto, tiene que haber un mecanismo. Y la AFP, los dueños de la AFP, tienen ganancias, pero estratosféricas, así como la tienen, por ejemplo, la ISAPRE. Eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar radicalmente. El modelo ha obligado a que el trabajador sea la última chupada del mate, como decimos nosotros, y las grandes empresas, especialmente los que tienen este poder económico, se hinchen de plata, ¿no es cierto?, en desmedro de los trabajadores. Y en concreto usted me dice tiene que ser un sistema tripartito entre trabajadores, el Estado y los empleadores. Pero ¿cómo funcionar? Porque de sus palabras desprendo entonces que las AFP deberían desaparecer en su totalidad. ¿Cuál puede ser entonces, entiendo los protagonistas y los actores del sistema, pero quiero saber cuál podría ser el sistema? Tiene que haber, un sistema tripartito que tiene que ser administrado tripartitamente, ¿no es cierto?, como empresa tripartita donde participen los trabajadores, los empresarios y los gobiernos, y que cautele los derechos de los trabajadores. O sea, ya no es tanto el sistema, es un sistema mixto entre el sistema solidario reparto y el sistema economicista, ¿no es cierto?, de la AFP, que permita un equilibrio en el manejo de los fondos de los trabajadores, con el objeto de que ese trabajador el día de mañana, cuando termine su edad útil laboral, pueda irse, jubilarse, júbilo de alegría, con tranquilidad, con un sueldo decente que le permita mantener su familia. Don Óscar, usted me decía también, esta manifestación ocurre en un periodo electoral y político bien complejo. De los candidatos que hoy día corren, desde los que están en los grandes conglomerados, Bachelet, Longueira, pasando por los otros, ¿hay alguno que desde el punto de vista laboral a ustedes desde la Central Autónoma los convence? Nosotros en este momento estamos terminando de elaborar un documento donde incluimos el tema de la propuesta de la AFP, el tema del cambio de la legislación laboral, etcétera, para entregárselo a cada uno de ellos. Y cada uno de ellos, ¿no es cierto?, verá si lo toma o no lo toma en cuenta en su programa de gobierno. Y al momento que tengan su programa de gobierno, obviamente nosotros vamos a definir, ¿no es cierto?, cuál va a ser el candidato o la candidata que a nuestro juicio reúne las mejores condiciones para que los trabajadores tengan un mejor pasar el día de mañana.
En este momento no estamos tan recién empezando los candidatos a armar sus programas, y esperamos que el día de mañana podamos tener un candidato o una candidata, ¿no es cierto?, que nuestras expectativas del punto de vista laboral sean satisfechas, ¿no es cierto?, a raíz y tomar en cuenta este tipo de información o este tipo de propuestas que nosotros estamos haciendo. ¿Qué se puede conseguir, señor Olivos, en lo que queda de administración? Siendo bien honesto, yo le preguntaba lo mismo a Bárbara Figueroa en una comunicación que tuvimos a través del teléfono. Y ella me reconocía que era bien difícil avanzar en lo concreto en conseguir este sueldo mínimo del que hablan de 250.000 o incluso el de 210 que se está hablando en algunos sectores políticos, mejorar el sistema de AFP, etcétera. Es difícil. ¿Qué se puede conseguir en lo que queda? En este periodo no, ya... Además nosotros hemos planteado otra cosa, ¿eh? Aquí tenemos un conflicto que año a año aparece con el sueldo mínimo. Y nosotros le dijimos al gobierno, y le vamos a decir en la propuesta de los futuros gobiernos, debería haber un mecanismo transforme permanente. Los valores del sueldo mínimo en UF. Y cada 1 de enero, el valor de la UF es el sueldo mínimo. O sea, me explico, un sueldo mínimo, por ejemplo, que sea 10 UF. Vamos a poner un ejemplo. A medida que sube la UF, sube el sueldo mínimo. Todos los años, los 1 de enero, este va a ser el sueldo mínimo de este año. Y nos evitamos discutir, nos evitamos pelear, y además tenemos un sueldo mínimo que se mantiene en el tiempo. La UF fue hecho justamente para eso. Y don Oscar, finalmente agradecidos de su tiempo, en ese mecanismo que suena así, solo como un primer apronte, razonable, porque a nadie le conviene estar todos los años, ni al gobierno ni a los trabajadores estar en este tira y afloja permanente, ¿no? ¿Por qué cree usted que no se ha establecido un mecanismo permanente que entonces se regule y evitarnos así cada año estar en esta discusión? ¿Ha faltado voluntad? Yo creo que ha faltado voluntad política, ha faltado voluntad de los gobiernos, ¿ah? No solamente de este gobierno, sino que de los gobiernos pasados. Si aquí en algún minuto echamos la culpa a este gobierno de todo, no. Si el problema de los estudiantes no es de este gobierno, viene de antes. El problema de la AFP fue hecho antes, el problema del Código Laboral fue hecho antes. Por lo tanto, los gobiernos no han tenido la voluntad política de sentarse con los actores para buscar un mecanismo que permita terminar con esta pelea anual sobre el sueldo mínimo. ¿Me entiendes? Perfecto. Lula en Brasil lo hizo y eso le significó que sacó de la discusión anual el tema del salario mínimo. Don Oscar, le quiero agradecer muchísimo haber venido a tener esta conversación con nosotros aquí en CNN. Nos importaba mucho, como le decía al principio, también tener una mirada desde la Central Autónoma, que también son parte importante del mundo laboral. Gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes por permitirnos expresar nuestra idea. Gracias.